Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar filtros digitales en tiempo real usando transformada Z. ¿Vale? Vamos a diseñar un filtro de primer orden pasabajas. Vamos a encontrar la expresión matemática para poderla programar en código, es decir, lo que normalmente conocemos como un filtro pasabajas, que generalmente lo implementamos en hardware usando amplificadores operacionales o circuitos pasivos. Vamos a implementar ese mismo filtro pero de forma digital, es decir, lo vamos a programar en algunas líneas de código, ya sea en la computadora o en el microprocesador. Voy a mostrarles cómo procesar y cómo filtrar la señal de un sensor en tiempo real en Arduino, en código de Arduino, y también les mostraré cómo hacer el procesamiento en el PC, es decir, enviamos el dato sin procesar, sin filtrado al PC y en tiempo real lo iremos procesando. Esta de aquí es una gráfica de cómo trabaja un poco el filtro pasabajas digital. La gráfica azul es la señal original de un sensor que tiene mucho ruido y la gráfica naranja, digamos que es la señal ya filtrada. Lo vamos a hacer para un filtro de primer orden y luego lo vamos a generalizar para filtros de orden superior. En particular vamos a probar también un filtro de tercer orden. La adquisición y el filtrado la vamos a desarrollar en Python en los entornos de Jupyter y Anaconda. Bien, como es habitual, en la descripción del video van a encontrar el enlace al repositorio donde estará todo el código fuente que vamos a trabajar en esta ocasión, tanto el código de Python como el código de Arduino. Muy bien, y si ingresan al enlace del repositorio, los llevará precisamente al repositorio que hemos venido trabajando en esta lista de reproducción de tutoriales de procesamiento de datos. ¿Vale? Para aquellos que aún no tienen el entorno instalado, aquí están las instrucciones, pero si ya han venido trabajando los módulos, pues seguramente el entorno de Python con Conda ya lo tienen instalado y configurado. ¿Vale? Habíamos trabajado 4 módulos anteriormente. En esta ocasión vamos a trabajar el módulo de transformada Z, filtros digitales. ¿Vale? Si gustan pueden darle clic aquí en este hipervínculo y lo llevará al lugar donde está el código precisamente de este módulo. Vale, entonces aquí están las instrucciones, alguna explicación matemática que vamos a usar para el desarrollo, ¿vale?, del sistema. Yo particularmente pues les recomendaría que descarguen el repositorio y lo corramos de manera local en Jupyter. ¿Vale? Entonces descargamos y entramos desde la consola en Miniconda y abrimos Jupyter en la ubicación de la carpeta de descarga. Y vamos a ejecutar este módulo de procesamiento de datos en donde vamos a trabajar filtros digitales con transformada Z. Bien, ya descomprimí el archivo, entré a la carpeta y en esta carpeta van a encontrar todos los módulos que hemos venido trabajando en esta lista de reproducción de tutoriales. Entonces vamos a entrar a esta carpeta desde Conda. Voy a activar el entorno que habíamos creado anteriormente para el trabajo en estos tutoriales. Bien, y entonces vamos a entrar a descargas. Aquí tenemos la carpeta que acabamos de descargar. Bien, y voy a abrir entonces aquí Jupyter Notebook. Vale, se abrirá una pestaña en el navegador de Jupyter y vamos a correr el programa o el módulo de filtros digitales con transformada Z. Aquí también en esta carpeta, en la carpeta número 5.data, van a encontrar además el código en Arduino que vamos a usar. ¿Vale? En este código vamos a hacer adquisición de un sensor, cualquier sensor que pueden poner en una entrada analógica, y el envío de datos hacia el computador. También lo usaremos para hacer el filtro digital embebido, es decir, directamente desde el Arduino. Vale, entonces entramos a la carpeta de scripts y vamos al módulo 5. Aquí van a encontrar entonces la presentación del módulo, la transformada Z como filtros digitales, una breve descripción. Vamos a abordar la descripción matemática del proceso de discretización de un filtro que en principio, digamos, está en tiempo continuo en el espacio de Laplace, y luego vamos a hacer la prueba de ese filtro haciendo adquisición de datos en el puerto serial. ¿Vale? Entonces aquí básicamente importamos las librerías que necesitamos, ¿vale?,
para el posterior procesamiento. Bien, y entonces lo que debemos decir es que esta es la forma, digamos, general de un filtro pasabajas, ¿cierto? De primer orden. Y la función de transferencia de este filtro pues tiene esta estructura, ¿cierto? En el espacio de Laplace. Pues básicamente el procedimiento matemático que vamos a ver nos va a permitir llevar esta ecuación que está en el espacio de Laplace a una ecuación que la llamamos ecuación de recurrencia o ecuación de diferencias. Y esta ecuación, lo importante es que es susceptible de ser programada en un código porque es una ecuación algebraica de multiplicaciones y sumas, ¿vale? Para llegar de aquí del espacio de Laplace a esta ecuación en tiempo discreto, pues básicamente lo que hacemos es discretizar esta función de transferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación de discretización. Para aquellos que tienen fundamentos en transformada z, pues la ecuación de discretización tiene esta estructura, 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de la misma función sobre s. ¿Vale? Si nosotros aplicamos la transformada z a esta expresión que está aquí dentro de los corchetes, pues vamos a ver que haciendo fracciones parciales, haciendo un poco de álgebra aquí, vamos a ver que esto de aquí es una función escalón unitario que tiene esta estructura y esto tiene la forma de una función exponencial. ¿Vale? Operando estas dos fracciones y simplificando llegamos a esta ecuación de aquí. ¿Vale? Una vez ya tengamos esto en el espacio z, que es el espacio discreto, aplicamos transformada z inversa a esta ecuación para pasar del espacio z al espacio en tiempo discreto. Básicamente esto se resuelve pasando a multiplicar los denominadores y luego aplicando una propiedad de la transformada z que se llama propiedad del corrimiento temporal. ¿Vale? Cuando aplicamos esa propiedad llegamos a esta ecuación y conociendo que la frecuencia de corte para este filtro es 1 sobre 2 pi RC, reemplazando esta expresión en esta ecuación, pues llegamos finalmente a esta ecuación de aquí, que es la ecuación de un filtro de primer orden pasabajos en tiempo discreto, donde Fc es la frecuencia de corte y este T mayúscula es el tiempo de muestreo. ¿Qué quiere decir el tiempo de muestreo? Pues es el tiempo con el cual muestreamos o tomamos datos de un sensor o de la señal que estamos o que vayamos a filtrar. Entonces, considerando una frecuencia de corte, voy a hacer un filtro pasabajas a 3 Hz, ¿vale? Suponiendo que tengo un sensor cuya respuesta es muy lenta, entonces voy a elegir una frecuencia de corte baja, 3 Hz, y además he configurado mi sistema de adquisición de datos con un tiempo de muestreo de 30 milisegundos, es decir, 0,03 segundos. Poniendo estos datos en esta ecuación puedo encontrar la ecuación del filtro digital de primer orden para 3 Hz. ¿Vale? Si necesito un filtro digital en una frecuencia de corte diferente, pues basta con cambiar Fc en esta ecuación y recalcular estos parámetros. Lo importante de estas técnicas es que si yo quiero cambiar la frecuencia de corte, por ejemplo, del filtro, pues basta con reprogramar una línea de código. Ya vamos a ver que esto lo ponemos en una línea de código. Si yo quiero hacer eso mismo con un sistema de filtrado analógico, pues voy a tener que cambiar hardware. ¿Vale? Entonces voy a tener que cambiar la resistencia, el capacitor, lo cual implica pues un proceso mayor. Además, siempre que tenemos componentes hardware, siempre esos componentes son susceptibles a fallos, ¿cierto? A daños. En cambio en código, digamos que las probabilidades de daños de un filtro como este pues serán muchísimo menores. Entonces miren que aquí hemos llegado a la ecuación del filtro digital y la vamos a implementar. Primero les voy a mostrar cómo implementarla en Arduino, es decir, hacemos la adquisición en la tarjeta Arduino y filtramos ahí mismo. Luego les voy a mostrar cómo mandamos los datos crudos aquí a Python y dentro del código aquí en Python vamos a ejecutar el filtro digital, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir a la carpeta filtro digital. En la carpeta 5.data del repositorio abrimos Arduino y se van a encontrar con un código muy sencillo, ¿vale? Este código tiene algunas cosas particulares que voy a describir. Aquí el puerto por donde vamos a hacer la adquisición del sensor analógico es el puerto A1. Luego una variable para almacenar ese valor de adquisición. Y aquí tendremos 3 variables, BOK, BIK y BO. ¿Qué son esas variables? Pues son las variables que necesitamos para el filtro. Esta es nuestra ecuación de filtro pasabajas.
BOK básicamente es la salida del filtro, es decir, la señal filtrada. BOK-1 es la señal filtrada pero en el instante anterior, ¿vale? Y BI es la señal de entrada al filtro, es decir, la señal sin filtrar. Entonces, eso es lo que vamos a guardar aquí. BIK, la señal sin filtrar, BOK, la señal filtrada en un instante anterior y BO, la señal filtrada actual. ¿Qué vamos a hacer? Voy a definir un tiempo de muestreo, para eso uso un timer, una interrupción de timer configurada a 30 milisegundos y pongo las condiciones iniciales del filtro en 0. En el loop no tengo nada porque todo se va a ejecutar en el timer o en la interrupción. En la interrupción, ¿qué vamos a hacer? Esta función se va a ejecutar cada vez que pasen 30 milisegundos y lo que vamos a hacer es vamos a leer el sensor analógico, le vamos a aplicar el filtro, ¿vale? A 3 Hz. Este de aquí, bueno, es un filtro que tenía a 1 Hz, pero vamos a eliminarlo. El filtro de 3 Hz. En BO vamos a tener la señal filtrada y BI va a ser la señal sin filtrar, es decir, después de leer el sensor vamos a asignar a BIK la variable del sensor. Y entonces vamos a enviar aquí a la consola o al monitor serial de Arduino, vamos a enviar la señal filtrada y la señal sin filtrar. Entonces voy a programar aquí el Arduino y vamos a ver en el monitor la respuesta de nuestro filtro de primer orden. Entonces, bueno, miren que aquí yo configuré el puerto serial a 230.400, entonces aquí en el plotter tiene que estar también a 230.400, ¿vale? Y entonces miren, aquí tenemos en la señal roja es la señal original y la señal azul es la señal filtrada. Ahorita la escala está muy amplia, mientras se ajustó la señal filtrada a la señal sin filtrar, pero bueno, aquí ya vamos a ver. Miren que efectivamente la señal roja tiene más ruido, digamos, que la señal azul. De alguna forma la señal azul tiene un poco de respuesta más suave, ¿cierto? Voy a variar la señal del sensor y veamos cómo responde. Bien, ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente está atenuando. Miren que aquí induje ruido en el sensor y la señal de salida filtrada está un poco atenuada, ¿vale? Es decir, está realmente filtrando la señal. Obviamente este es un filtro de primer orden que tiene, digamos, ciertas limitaciones en la atenuación, pero vamos a ver cómo desarrollar este mismo filtro en Python, el de primer orden, y cómo implementar un filtro de un mayor orden. Vamos a ver específicamente un filtro de orden 3, pero vamos a mostrar el procedimiento, digamos, para hacer un filtro de orden superior. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es voy a comentar estas líneas y voy a enviar al PC solamente la señal del sensor sin procesar, ¿vale? Es decir, sin filtrar, con una bandera pues que le indique cuando leamos en Python que llegó un dato del sensor. Entonces programamos. Muy bien, ahora vamos a volver a nuestro script de Jupyter. Aquí tenemos las condiciones iniciales del filtro de primer orden. Estas las vamos a usar para el filtro de tercer orden, que vamos a ver luego. Entonces corremos 230.400, el puerto COM, ¿vale? Y bueno, por aquí tenemos el código del filtro digital. Entonces este filtro digital de aquí es el de tercer orden, que lo vamos a ver enseguida. Voy a comentarlo rápidamente. Y este de aquí es el filtro de primer orden, ¿vale? Si ustedes se fijan, esta ecuación de aquí es exactamente la misma ecuación que hallamos desde el cálculo matemático, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correr esta celda y vamos a ver que efectivamente la señal va a filtrarse. Voy a variar un poco el sensor para que veamos la respuesta. Muy bien, ahí podemos ver que efectivamente
el sensor está atenuando el ruido, ¿vale? Entonces tiene una respuesta un poco más suave. Aquí en esta celda siguiente podemos ver el plot de la gráfica offline, entonces podríamos hacer zoom en cualquier región y ver que efectivamente la respuesta del sensor es más suave respecto al ruido. Este aún es un filtro de primer orden. Si queremos guardar los datos filtrados, podemos correr la celda siguiente, ¿vale? Nos guardará en la misma carpeta 5.data un archivo .csv con los datos filtrados. Aquí están, en donde en la columna, en la primera columna estará el tiempo y en la segunda columna estará la amplitud, ¿vale? Tiempo, amplitud, por si necesitan guardar los datos. Bien, pues resulta que si queremos aplicar un filtro de orden superior, pues podríamos hacer este mismo proceso de discretización, digamos que 3 veces, o tomar 3 funciones de transferencia iguales, ponerlas en serie y realizar todo este procedimiento matemático. Esa es una opción, pero digamos que hay herramientas computacionales que nos permiten encontrar los coeficientes de un filtro digital de forma un poco más fácil. En particular, en MATLAB existe una herramienta que se llama Filter Designer, que si ustedes la ejecutan, básicamente es un wizard que les permite configurar un filtro y les arroja los coeficientes del filtro. Entonces, cuando ustedes ejecutan aquí en el prompt el wizard del diseño de filtros, les aparece algo como esto. Aquí pueden escoger o elegir qué tipo de filtro quieren diseñar. Entonces un pasabaja de orden, por ejemplo 3, podrían poner por ejemplo uno de orden 1, frecuencia de corte 3, que es la que estamos trabajando, frecuencia de muestreo sería 1 sobre el periodo de muestreo, ¿cierto? El periodo de muestreo, recuerden que lo configuramos aquí en el timer, eran 30 milisegundos y eso es aproximadamente 33.33 Hz. Entonces, si le dan en diseñar filtro, la herramienta les arrojará los coeficientes del numerador y del denominador del filtro. ¿Vale? Esto está en el espacio Z, es una función de transferencia en el espacio Z y esta ganancia se multiplica al numerador. Es decir, aquí tenemos numerador sobre denominador y el numerador multiplicado por esta ganancia. Con eso vamos a encontrar esta función de aquí. ¿Vale? Esta función de aquí, este será el numerador, el denominador lo tendríamos por aquí y para llegar a esta ecuación pues básicamente tenemos que multiplicar los denominadores y aplicar la transformada Z inversa, en particular la propiedad del corrimiento temporal de la transformada Z y llegamos a esta ecuación. ¿Vale? Y ahí ya podríamos entonces, con una frecuencia de corte particular y un tiempo de muestreo definido para nuestro diseño, encontrar la ecuación que vamos a programar. Yo configuré un sistema de orden 3, ¿vale? Aquí tenemos los coeficientes, lo muestra en 2 secciones, es decir, son 2 funciones de transferencia que se multiplican, ¿vale? Las escribí de esta forma, luego calculé la transformada Z inversa y llegué a una ecuación como esta, que es la ecuación que les presento en esta sección. ¿Vale? Aquí voy a comentar por un momento el filtro de primer orden y vamos a habilitar el filtro de orden 3. Bien, vamos a leer entonces el sensor del puerto serial, vamos a aplicarle el filtro digital de tercer orden y vamos a ver su respuesta. Bien, la curva azul es la curva de los datos sin filtrar, la curva naranja los datos filtrados. Voy a inducirle algo de ruido al sensor. Y como pueden ver, efectivamente el filtro es mucho más drástico, es decir, esas variaciones de alta frecuencia no las toma. Si lo vemos aquí en la gráfica offline, pues van a ver que efectivamente la señal se ve mucho más filtrada. Igualmente, si quieren guardar los datos en disco filtrados, pues pueden correr esta celda adicional. Bien, como propuesta de taller, a aquellos que les interese el diseño de filtros digitales, les propongo implementar un filtro digital con esto que hemos visto, de orden 2 con frecuencia de corte 5 Hz y tiempo de muestreo 200 milisegundos. Recuerden, el tiempo de muestreo se
modifica o se codifica en el sistema de adquisición, en este caso en el Arduino, y con la frecuencia de corte 5 Hz y el orden del filtro podemos diseñar entonces la función de transferencia que vamos a implementar en código. Bien, eso es todo por ahora. Espero que el video haya sido de su agrado y que sea de utilidad. Y si tienen dudas sobre el desarrollo de los procedimientos que hemos visto en este tutorial, no duden en contactarme.